Me dije, con una seguridad ridícula, que jamás pisaría un lugar donde la gente paga por convertirse en puré humano. Y ahí estaba yo, a las 6:30 de la mañana, en una calle estrecha de Buñol, con el estómago haciendo un nudo y el orgullo colgándome del cuello como una cámara barata. Olía a tomate dulce, pero también a algo más, a metal caliente, a sudor viejo, a vasor recién levantada. En el bordillo, un chico se limpiaba la cara con la camiseta y le quedaban rayas rojas como si lo hubieran arañado con uñas de salsa. Una pareja reía mientras escupía semillas. Y en la pared, alguien había dejado la huella de una mano, 5 dedos rojos, estampados como si el pueblo estuviera firmado con sangre. Esto es el festival más idiota del planeta, pensé. Solo un tonto celebraría algo así. Lo peor es que, durante un segundo, sentí una satisfacción casi obscena. Sí, era exactamente lo que venías a buscar. El título no mentía. Esto iba de una batalla de tomates y de una ciudad convertida en una papilla roja. Luego llegó el interés, como una mano fría en la nuca. Porque en Buñol, justo antes de que todo explote, la gente no parece loca, parece concentrada, como si fueran a entrar a un estadio, como si estuvieran a punto de cumplir una promesa antigua. Y la tercera sensación, la que más me dio rabia admitir, fue el asco. Cuando una gota espesa cayó del balcón de arriba y me rozó el labio, supe que ese rojo no era una broma, era una textura, era pegajoso, se metía en las grietas de la piel, y todavía no había empezado nada. Lo único que debía hacer era grabar un ¡qué locura! ¡Qué divertido! Y largarme, pero no podía. Tenía un reloj invisible contando hacia atrás, 36 horas. Eso era lo que me quedaba para entregar el episodio piloto de mi serie y salvar mi trabajo. Mi canal, mi contrato, mi vida en versión comprimida. El productor me lo dijo sin poesía. Si no me das algo que se sienta distinto, te reemplazo. Ya hay alguien que lo está haciendo mejor y más rápido. La alguien tenía nombre y una sonrisa que te corta en dos. Lucía Rivas, mi rival. La mujer que podía convertir un bostezo en tendencia, que viajaba con 2 drones y un micrófono que parecía de espionaje. Lucía ya estaba en el pueblo, por supuesto. Lucía siempre llegaba antes. Lucía siempre encontraba el ángulo que tú no. Y allí, en esa calle de Buñol, entendí que no estaba compitiendo por likes. Estaba compitiendo por existir. La tomatina, la fiesta donde miles de personas se lanzan tomates hasta que el aire se vuelve sopa. Donde el suelo deja de ser suelo y pasa a ser una alfombra resbaladiza de pieles reventadas. Donde los cuerpos chocan, se ríen, se empujan, y por una hora el mundo se rinde ante una idea infantil: mancharlo todo. Pero yo no vine a celebrarla, vine a demostrar que era estúpida, y a sobrevivir a mi propia sentencia. Buñol no es una ciudad que grite, aquí nace una locura global. Buñol, visto de lejos, parece un lugar que se guarda las cosas. Casas apretadas, calles que se estrechan como si quisieran susurrarte. Un castillo mirando desde arriba, como un viejo guardia que ya lo ha visto todo y no se impresiona con nada. Montañas alrededor, verde y piedra. Un calor que te pega la ropa a la espalda. Y, sin embargo, bajo esa calma, hay una especie de electricidad. Un pueblo que, una vez al año, decide romper su propia imagen con una carcajada sucia. Antes de que los tomates vuelen, Buñol se prepara como se prepara un escenario para un truco peligroso. Yo había llegado la tarde anterior. Y lo primero que vi no fue un tomate, ni una camiseta blanca, ni turistas con ojos enormes. Lo primero que vi fue una manguera. Una manguera gruesa, enrollada como una serpiente, apoyada contra una pared. Al lado, un camión cisterna con el motor dormido. Más allá, operarios marcando rutas con cinta, como si estuvieran delimitando la zona de un crimen. En el bar de la esquina, un señor removía el café sin mirarme y dijo, como si hablase del clima: mañana aquí no se camina. Aquí se flota. Me reí por compromiso. No entendí la frase hasta horas después. Esa misma noche me instalé en una pensión con paredes finas y un ventilador que sonaba como un helicóptero enfermo. Revisé mi equipo. Baterías al 80%, tarjetas vacías. Plan de rodaje, amanecer, entrevistas, tensión, explosión, final emotivo. Un guión de manual. Entonces recibí el primer golpe. Un mensaje del productor. Lucía ya me mandó un avance. Va fuerte. Haz magia. Mi garganta se secó. En mi pantalla apareció la miniatura del avance de Lucía. Ella sonriendo con un casco de obra, sosteniendo un tomate como si fuera una granada. Detrás,
Un grupo de gente gritaba. El encuadre era perfecto, la música adictiva. En 10 segundos, Lucía ya había hecho que pareciera que la tomatina era el centro del universo. Yo tenía 36 horas para ganarle, pero ¿cómo se le gana a alguien que convierte lo obvio en oro? No con imágenes bonitas, eso estaba perdido. Necesitaba otra cosa, necesitaba el nervio escondido detrás de la tontería. La razón por la que un pueblo entero acepta ser aplastado en salsa, el secreto que no sale en los videos que se quedan en la superficie. ¡Qué loco! ¡Qué rojo! ¡Qué divertido! Así que salí a buscar lo que no se ve. La víspera de la tomatina es rara. Es el día en que todo parece normal, pero todo está ligeramente fuera de lugar. Las tiendas venden gafas de buceo como si fueran pan. Las farmacias sacan cajas de tiritas como si fueran caramelos. En una esquina, un puesto ofrece bolsas impermeables para móviles, con la misma seriedad con la que alguien vendería chalecos salvavidas. Caminé por el centro con la cámara guardada. No quería ser el tipo que llega y roba imágenes. Quería que me contaran algo. Quería que el pueblo me mirara y pensara, a este le puedo decir la verdad. Fue entonces cuando vi a Lucía. Estaba en una terraza, sola, con el portátil abierto y una libreta llena de garabatos. Se reía hacia la pantalla, como si estuviera editando su propia victoria. Levantó la mirada y me reconoció al instante. Sus ojos hicieron ese cálculo rápido que hacen los depredadores tranquilos. «Marcos, ¿no?», dijo, como si mi nombre le diera risa. «¿También vienes a bañarte en tomate?» «Vengo a trabajar», respondí. «Todos venimos a trabajar. Algunos solo lo hacemos mejor». Me dejó ese comentario clavado como una astilla y volvió a su portátil. En su mesa había un mapa del pueblo con marcas en rojo. Ella ya estaba un paso adelante. Ella ya había decidido dónde iba a estar cuando el caos empezara. Yo me alejé con la mandíbula apretada y con una idea golpeándome el pecho. Si intentaba competir en su terreno, estaba muerto. Así que cambié de dirección. Dejé el centro y me fui hacia calles menos fotogénicas, a donde los turistas no miran, a donde el pueblo respira sin espectáculo. Ahí encontré una puerta pequeña con un cartel sencillo, Archivo Municipal. Dentro olía a papel antiguo y a limpieza reciente, como si alguien intentara mantener el pasado ordenado para que no grite. Detrás de un mostrador, una mujer de pelo gris me miró por encima de las gafas. «¿Qué buscas?» «La historia que nadie cuenta», dije, y sonó más dramático de lo que pretendía. No se rió. Eso me sorprendió. «Todos dicen eso», respondió. «Pero casi nadie aguanta cuando la encuentra». Me pidió mi nombre, lo anotó y me llevó a una sala con cajas. Me habló de Buñol como se habla de un familiar, con cariño, pero también con un cansancio antiguo. «Este pueblo ha tenido muchas fiestas», dijo. «Algunas se olvidaron, otras se prohibieron, otras se transformaron para sobrevivir». Para sobrevivir. Esa palabra me golpeó. Porque una fiesta puede ser diversión, sí, pero también puede ser un escondite, un gesto de rebeldía, una forma de decir, aquí estamos, cuando todo alrededor intenta que desaparezcas. Le pregunté qué tenía que ver el tomate con todo eso. No me contestó de inmediato. Solo abrió una caja y sacó una fotografía en blanco y negro. La foto no mostraba tomates volando, no mostraba risas. Mostraba un grupo de jóvenes en una calle, apretados, con caras tensas. Uno de ellos levantaba el brazo como si estuviera empujando a alguien. En el suelo había frutas aplastadas, sí, pero no era un juego, era una pelea. La mujer señaló la foto con la uña. Antes de ser postal, esto fue un problema. Sentí el primer destello de lo que necesitaba, el origen como herida, no como chiste. ¿Quiénes son?, pregunté. Gente que ya no está, y gente cuyos hijos todavía viven aquí. Ten cuidado con cómo lo cuentas. Y entonces, como si el archivo tuviera oídos, el ventilador del techo hizo un ruido raro, un zumbido, un aviso. Yo miré el reloj. 32 horas. Lucía estaría grabando planos bonitos mientras yo hurgaba en una caja polvorienta como un loco. Pero si lo que decía esa mujer era cierto, si la tomatina no nació de la risa sino del choque, entonces había un relato que podía morder. Salí del archivo con el corazón más rápido. Y con una sensación nueva, incómoda. Tal vez yo era el tonto por haber creído que todo esto era solo una estupidez. Esa noche, el pueblo se llenó de un murmullo que parecía prelluvia. Los bares explotaron de gente. En las mesas, los turistas brindaban como si fueran a una boda. Los locales comían con tranquilidad, pero sus ojos iban y venían, mirando las calles, midiendo el tiempo, como si esperaran una señal.
En una plaza, vi a un grupo de chicos probándose gafas. Uno se puso unas de piscina, otro unas de laboratorio, otro unas de motociclista. Se reían. Pero en la risa había preparación, casi entrenamiento. Yo me senté en un escalón y saqué la libreta. Escribí palabras sueltas: rojo, caos, supervivencia, prohibición, orgullo, vergüenza. Entonces alguien se sentó a mi lado sin pedir permiso. Un hombre mayor, piel curtida, manos grandes. Tenía una cicatriz pequeña en la ceja, como un recuerdo mal guardado. «¿Tú no eres de aquí?», dijo. «No. Se te nota en los zapatos. Todavía no te has caído». Me reí, nervioso. «¿Usted participa mañana?». El hombre miró hacia una calle donde colgaban banderines. «Yo ya participé cuando dolía de verdad», respondió. «Ahora es otra cosa, pero el corazón sigue siendo el mismo». «¿Cuál es el corazón?». Se tomó un segundo, como si saboreara la respuesta. Que un día alguien se hartó de obedecer, y el pueblo entero lo entendió sin ponerse de acuerdo. Mi piel se erizó. Allí estaba, de nuevo. No era solo una fiesta, era un idioma. El hombre se levantó y se fue sin decir su nombre. Me dejó con la frase girando como una moneda en el aire. Y en ese instante recibí otro mensaje. Lucía. Un audio de 7 segundos. Solo 7. «Te estás yendo por las ramas, Marcos. Esto es simple. Sangre vegetal y diversión. No compliques lo que ya funciona». La escuché 2 veces, 3, y entendí el veneno. Ella no solo quería ganar, quería que yo dudara. Quería que me sintiera ridículo por buscar profundidad en un océano de tomate. Guardé el teléfono, pero el audio seguía sonando en mi cabeza. No compliques lo que ya funciona. Era tentador, hacer lo mismo de siempre. Montaje rápido, gente gritando, un final con moraleja barata. Pero yo había visto aquella foto en blanco y negro, y tenía 30 horas. Decidí jugar a lo único que podía salvarme. La verdad contada como una bomba. A veces, el pasado se esconde detrás de cosas demasiado cotidianas para sospechar. Como un camión. Cerca de la madrugada, escuché el motor de un vehículo pesado. Salí de la pensión y lo vi. Un camión cargado hasta arriba, cubierto con una lona. Se movía lento, como si transportara algo frágil. Al pasar por una farola, la lona se levantó un poco. Y vi el brillo húmedo de cientos, miles de tomates apilados. No eran tomates perfectos, no eran de anuncio. Eran blandos, demasiado rojos, algunos con la piel rota. Tomates que, en otra vida, nadie compraría para una ensalada. Tomates al borde de convertirse en otra cosa. Vi al conductor bajar y hablar con un operario. Escuché una frase suelta. «Que no falten, mañana se lo traga todo». Se lo traga todo. El pueblo se traga todo. La frase se me quedó pegada como la gota roja del principio. Y por primera vez, pensé en lo obvio que nadie dice en voz alta. Para que una fiesta así exista, alguien tiene que aceptar toneladas de desperdicio, toneladas de impacto, toneladas de limpieza. Alguien tiene que decir, sí, vamos a ensuciarlo todo a propósito. Y eso, en un lugar pequeño, no se decide sin historia. Volví a la habitación y abrí el portátil. Intenté escribir el inicio de mi guión, pero las palabras se peleaban. Demasiadas piezas. Entonces, recordé la advertencia de la mujer del archivo. Casi nadie aguanta cuando la encuentra. ¿Por qué? ¿Qué había que aguantar? Me tumbé sin quitarme la ropa. Cerré los ojos. Y vi, como si ya lo estuviera filmando. Una calle estrecha, gente empujándose. Una pelea que empieza por un gesto mínimo. Una autoridad intentando imponer silencio. Y algo rojo explotando como una respuesta. No lo sabía todavía con certeza, pero lo sentía. La tomatina no nació como un chiste. Nació como un accidente que se convirtió en desafío. Y yo iba a contarlo, aunque a Lucía no le gustara, aunque al productor le diera miedo, aunque el propio pueblo me mirara raro, porque al final, mi verdadero límite no era el reloj, era el precio de meter los dedos en una historia que todavía tiene gente viva detrás. Cuando amaneció, el aire estaba más denso. Los primeros grupos caminaban hacia el centro con camisetas viejas y sonrisas nuevas. Algunos llevaban guantes, otros, nada. Había quien parecía listo para una guerra y quien parecía listo para una broma. Yo salí con la cámara colgada, pero no grabé. Todavía no. Primero tenía que encontrar el punto exacto donde la estupidez se convierte en significado. Miré el reloj una vez más. 27 horas. En algún lugar del pueblo, Lucía estaría preparando su gran plano. En algún lugar,
el productor estaría esperando magia. Y en algún lugar, dentro de esas calles, dormía la chispa original de todo esto. El momento en que Buñuel decidió, por primera vez, mancharse sin pedir permiso. Yo respiré hondo y di el paso hacia el centro, como quien entra a un ring, porque ya no se trataba de tomates, se trataba de quién iba a contar la historia que los tomates estaban tapando. El centro de Buñuel se tragaba la mañana como un animal despierto. No era todavía la hora del estallido, pero ya se notaba el temblor. Las persianas medio bajadas, los balcones con plásticos, las esquinas llenas de gente que mira demasiado, como si esperaran a que el aire dé permiso. A mí me faltaban 27 horas y una historia que no sonara a Tourist Trap. Y entonces, por primera vez, entendí algo simple. Para contar el origen de la tomatina, no basta con decir, un día se tiraron tomates. Hay que entrar en el minuto exacto en el que una cosa cotidiana se convierte en una falta de respeto, y la falta de respeto se convierte en tradición. Lo descubrí donde menos glamour hay, en un portal con sombra, al lado de una puerta de hierro, donde el hombre de la cicatriz, el de la frase de «cuando dolía de verdad», me hizo una seña con 2 dedos, como quien llama a alguien sin querer que lo vean. «¿Vienes por lo de antes?», dijo sin saludar. «Vengo por el primer golpe», respondí. Me miró los zapatos otra vez, como si los zapatos pudieran mentir. «Entonces escucha, pero escucha bien, porque aquí hay versiones, y hay memoria». Me hizo caminar con él por una calle paralela, lejos del flujo de turistas. No me llevó a una plaza, no me llevó a una pared con una placa, me llevó al suelo. «Mira esa piedra», me señaló un adoquín con una grieta fina. La gente cree que la historia nace en los balcones, en los discursos. No, nace donde se cae uno. Yo bajé la mirada, y por un segundo imaginé una caída real, un cuerpo pesado, el golpe seco, el aliento escapándose. El hombre respiró hondo. Fue en los años 40, o eso se dice, posguerra, hambre. La gente iba a la fiesta con ganas de olvidarse del polvo de la semana. Había desfile, gigantes, cabezudos, música de banda, y también había orgullo, mucho orgullo. Y el orgullo, cuando se mezcla con calor, se vuelve empujón. No me dio un año exacto, no me dio un dato limpio para una infografía. Me dio la textura, calor, polvo, orgullo. ¿Y el tomate?, pregunté. Se rió, pero no con alegría. El tomate vino después. Primero fue la rabia. Luego, alguien encontró lo rojo. Imagina Buñuel en aquel tiempo como si fuera una fotografía que empieza a moverse. Las calles más estrechas, los coches menos, los sonidos más secos, la ropa más gastada, el sol, el mismo de ahora, pero sin filtros y sin crema solar. Un desfile que intenta hacer fiesta, aunque la vida no esté para fiestas. Van avanzando los gigantes, figuras enormes, cabezas de cartón, ojos pintados que miran por encima de los tejados. A su alrededor, los cabezudos hacen lo que hacen siempre. Se meten entre la gente, molestan, asustan a los niños, arrancan risas nerviosas. La banda sopla metales, y el ritmo rebota contra paredes ásperas. Y en mitad de ese escenario, hay un grupo de jóvenes que se aburren con una fuerza peligrosa. Jóvenes que sienten que el mundo les queda pequeño. Jóvenes con el pecho lleno de «¿y por qué no?», que no cabe en ningún sitio. Uno de ellos, llámalo como quieras, porque en las historias la primera chispa casi nunca tiene nombre, se mete más de la cuenta. Se acerca al desfile, empuja para ver mejor. Tal vez quiere impresionar a alguien, tal vez quiere tocar al gigante, tal vez solo quiere probar el borde de lo permitido. Y ahí ocurre lo mínimo, un tropiezo, una rodilla contra una espinilla, un codazo que no era necesario, un cabezudo que golpea con el palo, como parte del juego, pero esa vez el golpe duele más. Una persona que cae, un grito que no es de risa. La banda sigue tocando, porque la música no sabe parar a tiempo, pero el cuerpo sí. El cuerpo se levanta con la cara ardiendo. El cuerpo mira al que empujó, y de pronto ya no hay desfile, ni gigante, ni fiesta. Hay 2 miradas que se convierten en una frase sin palabras. ¿Qué te crees? Y esa frase, cuando alguien la escucha en un pueblo, puede durar décadas. El golpe llega antes que la disculpa. Un empujón devuelve el empujón. Un puño aparece, torpe, directo. La gente intenta separar, pero separar en una calle estrecha es como intentar frenar un río con las manos. Los cabezudos se giran, los gigantes se frenan, la banda se desafina. Y entonces, como si el destino tuviera sentido del humor, justo al lado hay un puesto de frutas y verduras. Es ahí donde lo absurdo se vuelve inevitable.
Alguien, con el cerebro apagado por la adrenalina, agarra lo primero que encuentra, no porque sea simbólico, no porque sea tradición, porque pesa bien en la mano, porque es blando, porque hace daño sin matar, porque el rojo, incluso cuando no es tomate todavía, se ve desde lejos. Vuela una pieza de fruta, y con ese primer lanzamiento el aire cambia. El puesto se convierte en munición. La pelea se expande como un incendio feliz. Los que miraban se meten. Los que no querían participar reciben un golpe y se enfadan. Las risas aparecen tarde, como si el cuerpo no supiera si está permitido divertirse mientras todo se descontrola. Y en algún momento, alguien descubre los tomates. Tomates maduros, quizá demasiado maduros. De esos que ya no sirven para vender como bonitos. Tomates que, al impactar, no rebotan, estallan. Y el estallido tiene algo perversamente satisfactorio, porque no es solo el golpe, es el sonido húmedo, es la sensación de que el mundo se rompe sin romperse del todo, es lo rojo manchando la cara del otro como una máscara que no se puede ignorar. La gente empieza a tirar más, no porque quiera herir, sino porque quiere ver esa explosión, porque quiere ese plaf que hace que el cerebro olvide el resto. La banda calla. Entra la autoridad, y la autoridad, al ver el caos rojo, no entiende juego, entiende desorden. Los uniformes empujan, gritan, levantan por los brazos, se paran. Alguien cae otra vez. Alguien pisa una piel de tomate y se resbala como si el suelo hubiera traicionado. Hay un grito, esta vez de dolor real, una ceja abierta, un labio roto, una camisa blanca que ya no vuelve a ser blanca. Y justo ahí, en esa frontera donde lo divertido se mezcla con lo feo, nace el veneno perfecto, la leyenda. Porque lo prohibido engancha más que lo permitido. Y porque, a veces, el pueblo entero decide que esa mancha es suya. ¿Te das cuenta?, me dijo el hombre de la cicatriz, ya en el presente, caminando despacio. No fue una idea brillante, fue un fallo, un accidente. Y los accidentes, cuando te hacen sentir vivo, se repiten. Yo lo estaba grabando con el móvil en audio, sin que pareciera una entrevista. No quería que cambiara el tono. ¿Y cómo pasó de una pelea a esto?, pregunté, señalando el centro que ya empezaba a llenarse. El hombre apretó los labios. Ahí viene lo que a ti te interesa, lo que lo convierte en historia. Me miró como si midiera si yo era capaz de cargar con eso. Luego dijo, al año siguiente, volvieron. Esa frase, tan simple, tenía una fuerza brutal, porque volver significa intención. Volver significa desafío. Volver significa lo que intentaste apagar sigue caliente. No te lo cuentan así, continuó. Te lo cuentan como si fuera espontáneo siempre. Pero un día alguien dijo, ¿y si lo hacemos otra vez? Y alguien más respondió, ¿y si esta vez traemos tomates de verdad? Yo tragué saliva. Miré el reloj sin querer. 25 horas y media. Entonces, escuché una risa demasiado conocida, a pocos metros. Lucía. Venía con su equipo, andando como si el suelo le perteneciera. Llevaba una camiseta blanca impecable, demasiado impecable para ser real, y un micrófono pequeño en la mano. Al verme con el hombre, sonrió. «Ah, mira qué casualidad», dijo. «Marcos, ¿ya encontraste al abuelo de la tomatina?» El hombre frunció el ceño. A ella no le gustó eso. «Estoy contando historias», respondí. «Yo también», dijo Lucía, «solo que las mías se ven mejor». Se giró hacia el hombre con una amabilidad que olía a estrategia. «Señor, ¿le importa si nos cuenta cómo empezó todo? Solo un minuto, para que el mundo lo entienda». «Para que el mundo lo entienda». Qué frase tan bonita para robar un relato. El hombre no respondió. Miró a Lucía y luego a mí, como si ambos fuéramos dos versiones de la misma amenaza. Yo sentí el impulso de competir a gritos, pero me obligué a respirar. Si yo quería ganar, no podía convertir esto en un circo en la calle. «Lucía», dije, «hay espacio para todos». Ella se rió, bajito, «no en el algoritmo». Y se fue, dejando su perfume flotando como un aviso. Iba a por la misma historia, con mejores luces y menos escrúpulos. El hombre esperó a que se alejara. «Esa chica no quiere entender», dijo, «quiere usar». Y me soltó el primer dato que me heló la sangre. Hubo un año que lo prohibieron de verdad, y aún así lo hicieron. Cuando un pueblo repite una locura aunque lo amenacen, ya no es solo una fiesta, es una pulseada. En los años siguientes, la historia se vuelve más densa, como salsa que se cocina lento.
Se cuenta que los jóvenes empezaron a aparecer el día de la fiesta con bolsas escondidas, con tomates guardados como si fueran contrabando, que la idea se pasaba de boca, en voz baja, porque a veces la diversión necesita conspiración. Al principio era pequeño, un puñado de lanzamientos, una esquina roja, 4 amigos riéndose y corriendo. Y luego, como siempre, la masa lo aprende rápido. ¡Ah! Así se hace. Y lo que era un gesto se convierte en ritual. Lo más absurdo, y por eso más humano, es que lo ritual no necesita explicación, solo necesita repetición. Pero cuando algo se repite y molesta, alguien intenta pararlo. Las autoridades empiezan a intervenir. Un año dicen que no, otro año lo permiten a medias, otro año lo cortan con policía. Porque lo rojo mancha, sí, pero lo que más mancha es el mensaje. Podemos desordenar la calle, podemos decidir qué pasa aquí. Y entonces llega uno de los giros más extraños de toda esta historia. Cuando prohibieron la batalla de tomates, el pueblo organizó un funeral. No un funeral simbólico de ja ja ja, qué gracioso, no. Un funeral con seriedad teatral. Se cuenta que llevaron un ataúd, que lo pasearon por las calles como si enterraran a un muerto, que tocaron música triste, que la gente lloraba fingiendo, pero en el fondo se reía porque el chiste tenía dientes. Si no nos dejas tirarlos, te hacemos el espectáculo de lo que estás matando. Ese entierro del tomate no era solo una broma, era una manera elegante de insultar sin decir insultos. El poder entiende los insultos más que las risas. Y ahí, en ese choque, la tomatina deja de ser un accidente, se vuelve una identidad en construcción. El hombre de la cicatriz me lo explicó sin dramatizar, y por eso dolía más. Cuando te quitan algo, aunque sea tonto, te lo vuelves a ganar. Y cuando te lo ganas, ya no es tonto, es tuyo. Yo pensé en mi rival, en Lucía, en cómo ella estaba intentando ganarse esta historia antes que yo. Y me di cuenta de otra ironía. Yo estaba viviendo una versión moderna del mismo conflicto. Una tradición peleándose por existir, contra otra fuerza que quiere controlarla. Intenté conseguir una prueba más sólida, algo que no fuera solo un se cuenta, algo que pudiera sostener mi guión sin que sonara a cuento de bar. Volví al archivo municipal con una urgencia nueva. No podía llegar al productor con humo. Necesitaba una chispa real, un objeto, un papel, una foto, algo que oliera a tiempo. La mujer del archivo me recibió con la misma cara de «Te lo advertí». «Has vuelto rápido», dijo. «Necesito el momento», le respondí. El año, la imagen que lo cambió todo. Me condujo a una mesa y sacó más material. Fotografías, recortes, notas que parecían informes. No leí todo, porque mi cabeza iba a 1000. Solo buscaba señales, palabras como tomate, desorden, prohibido, fiesta. Y ahí apareció un giro pequeño pero brutal. En algunos documentos, el tomate no era el protagonista. Era verdura, era fruta, era lanzamiento de productos. Como si al principio ni siquiera importara qué se tiraba. Lo importante era el acto de tirar. La mujer notó mi cara. «¿Ves?», dijo. «A veces la gente recuerda el símbolo y olvida el resto. El tomate ganó porque es perfecto para esto. Rojo, blando, barato cuando está demasiado maduro, pero la rebeldía era anterior». «¿Y cuándo se vuelve oficialmente tomate?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «Cuando la repetición lo fija, cuando la gente lo espera, cuando el camión llega». El camión, la montaña roja. De repente, todo encajó como un mecanismo. Primero la pelea, luego la repetición clandestina, luego la prohibición, luego el funeral, luego el permiso, luego la organización y finalmente, toneladas. Miré el reloj, 22 horas. Tenía que enviar un primer corte al productor esa misma noche, y aún no había grabado nada de lo que realmente importaba. Estaba acumulando pasado en la cabeza, pero no tenía presente en la tarjeta. Salí del archivo con el pulso disparado. Y en la puerta, como si el pueblo quisiera ponerme una prueba, vi a Lucía. Estaba hablando con la mujer del archivo, sonriendo, asintiendo, fingiendo humildad. Y cuando me vio, levantó la ceja. «¿También vienes a leer?», preguntó. «¡Qué monada!». La mujer del archivo no parecía cómoda. Lucía le tocó el brazo con delicadeza, como quien compra confianza. «Solo busco una anécdota humana», dijo Lucía, en voz alta, para que yo escuchara. «Algo cortito, lo que la gente quiere». Yo supe, en ese instante, que mi historia estaba a punto de ser canibalizada. Y ahí apareció el verdadero límite de tiempo, el que no venía del productor,
Si Lucía publicaba primero el origen con su estilo, mi versión parecería copia aunque fuera distinta. El algoritmo no premia la verdad, premia la llegada. Tenía que grabar ya. Tenía que convertir el origen en una escena que no se pudiera imitar. Volví al centro cuando el pueblo ya parecía contener la respiración. Había gente alineada en las calles como si esperara un disparo de salida. Algunos miraban hacia arriba, donde estaba el palo engrasado, esa otra locura previa, con un premio en la punta. Otros se apretaban contra las vallas, y yo, con la cámara por fin encendida, empecé a narrar no lo que veía, sino lo que iba a pasar dentro de una hora, y lo que había pasado hace décadas. Porque el origen de la tomatina no se entiende en pasado, se entiende cuando el pasado y el presente se superponen. Y mientras grababa rostros expectantes, conté con voz baja la escena de aquella primera vez. El desfile, la caída, el puesto, el primer impacto rojo. Lo conté como si estuviera sucediendo detrás de ellos, invisible, empujando. Un chico me vio hablar a cámara y me gritó, ¡Graba cuando nos reventemos! Sonreí, pero por dentro pensé, no sabes de dónde viene esa palabra, reventar. Y entonces me llegó el mensaje del productor, el tercero del día, el más frío. En 8 horas quiero ver algo montado, si no, cierro. 8 horas. De pronto, mis 22 se convirtieron en 8, y mi rival estaba en algún lugar, lista para publicar. El origen de la tomatina había nacido de un empujón. La supervivencia de mi trabajo iba a depender de otro. Yo apreté el agarre de la cámara, y supe que el verdadero nacimiento de esta fiesta no fue cuando voló el primer tomate. Fue cuando alguien, viendo el caos, decidió no pedir perdón. El problema de contar una fiesta nacida del caos es que el caos no tiene acta de nacimiento. Tiene caras, tiene manos, tiene nombres que el tiempo intenta borrar, y que, si los pronuncias en el sitio equivocado, te cierran una puerta en la nariz. A mí me quedaban 8 horas para mandar algo al productor. 8. Y Lucía, con su sonrisa de cuchillo, estaba rondando el archivo como un gato alrededor de una pecera. Así que hice lo único que no aparece en los vídeos virales. Bajé el ritmo. Dejé de correr detrás del tomate y empecé a correr detrás de la gente. Porque si la tomatina sobrevivió a prohibiciones, regaños y vergüenzas, no fue por los tomates, fue por los que insistieron. Y esos insistentes nunca se sienten héroes, se sienten culpables, se sienten tercos, se sienten jóvenes incluso con 70 años, pero jóvenes de esos que ya aprendieron a callar. El hombre de la cicatriz apareció de nuevo, como si el pueblo lo hubiera soltado en mi camino. «Si quieres nombres, ven», dijo. No pregunté a dónde. En Buñol aprendí rápido que, cuando alguien te ofrece un hilo, tiras de él sin preguntar de qué animal viene. Caminamos hacia una casa baja, con macetas en la entrada y una sombra que parecía más fresca de lo normal. No era una casa turística, no tenía cartel, no tenía encanto fotográfico, tenía vida. En el interior olía a sopa y a lavanda barata. Una mujer mayor, pequeña pero firme, nos miró como si nos estuviera esperando desde hace años. «Así que tú eres el chico del video», dijo, y lo dijo con un tono que ya traía juicio incluido. «Soy el chico del reloj», respondí sin pensar. La mujer levantó una ceja. «Todos sois chicos del reloj, pero el reloj no te salva de la vergüenza». El hombre de la cicatriz se aclaró la garganta. «Pilar, no lo espantes. Este quiere entender». Pilar, la archivista, la misma de las cajas, la misma que me dijo que casi nadie aguanta. Se acercó a la mesa y dejó un sobre amarillento delante de mí. «Aquí hay algo que no le doy a cualquiera», dijo. «No porque sea secreto, sino porque, cuando lo ves, ya no puedes hacerte el tonto». Lo abrí con cuidado, como si fuese a romperse. Dentro había una foto. Un grupo de jóvenes en una esquina, con la ropa manchada, pero no de tomate, de polvo, de calle. Uno de ellos miraba a cámara con una expresión que me heló. No era alegría, era desafío. Detrás, escrito a mano, había un apodo. El Roch, el Rojo. «¿Quién era?», pregunté. Pilar me observó, buscando si yo quería morbo o historia. «Antonio Ferrer», dijo. «Tony para los amigos. El Roch para los que lo querían y para los que lo temían. Y antes de que preguntes, sí, fue de los que empujaron para que esto pasara. Y no lo hizo por turismo. Lo hizo porque tenía 20 y pocos años y el mundo le quedaba estrecho». El hombre de la cicatriz se sentó y miró al suelo, como si la foto le devolviera una época que dolía. «¿Vive?», pregunté. Pilar negó. «Murió joven, no por el tomate, por la vida».
La vida de entonces no era amable con los que hacían ruido. Ahí estaba el primer twist. El héroe no tenía final feliz. No era un personaje de cartel. Era un chico que empujó al mundo con el hombro. Y el mundo le devolvió el golpe. Pilar encendió un cigarrillo, aunque la casa olía a lavanda. La mezcla era extraña, como buñol. «Si quieres hablar de los que sostuvieron esto, no me vengas con épica», dijo. «La épica es para los que llegan después. Los de antes solo querían respirar». Tony el Roach no se hizo famoso, se hizo incómodo. Me lo contaron como si me contaran una travesura que ya no hace gracia, porque ahora se entiende el riesgo. En aquella época, el pueblo estaba dividido por cosas pequeñas que se sentían enormes. Barrios, familias, trabajos, orgullos. Había quienes querían fiestas limpias, de música y desfile, para que la gente se comportara. Y había quienes estaban hartos de comportarse. Tony era de los segundos. Se cuenta, y aquí nadie lo dice con la boca grande, que Tony tenía un talento raro. Sabía convertir una idea tonta en una idea inevitable. No era el más fuerte, no era el más guapo, no era el más listo, pero tenía una cosa que asusta. La capacidad de mirar una norma y preguntar, ¿y qué? El problema es que Tony no estaba solo. Había otro grupo de jóvenes que también quería mandar, los del otro lado. Los que creían que la calle era suya por derecho, no por risa. Y aquí aparece el conflicto que lo vuelve todo humano. Antes de que el tomate fuera tradición, fue territorio. Ellos querían controlar el desorden, dijo el hombre de la cicatriz, y por primera vez me di cuenta de que hablaba de ellos con rencor real. Y Tony quería lo contrario, que nadie controlara nada. Por eso le seguíamos, porque era peligroso, pero era justo. Esa frase me atravesó. Desorden justo. Y entonces Pilar soltó lo que yo no esperaba. ¿Sabes por qué lo del funeral fue tan teatral?, preguntó. Porque fue la primera vez que Tony perdió. ¿Perdió contra quién?, pregunté. Contra el miedo, dijo ella. Contra la idea de que si seguían, alguien iba a acabar en la cárcel. Y ahí fue cuando apareció la gente que casi nunca sale en los relatos. Las madres, las mujeres, las que no tiraban tomates, pero sostenían a los que los tiraban. Pilar me señaló una segunda foto. En ella, una mujer joven sostenía una cesta. No había tomates visibles, solo la cesta, pero sus manos estaban manchadas. Se llamaba Rosario, dijo. Charo. Era hermana de Tony, y fue ella la que empezó a mover cosas en silencio. A mí se me encendió la nuca, porque de pronto la historia dejó de ser masculina, bruta, de calle. Se volvió de contrabando, de cocina, de susurro. ¿Mover qué?, pregunté. El hombre de la cicatriz sonrió apenas. Tomates, dijo. Pero no como tú imaginas. No camiones, no toneladas, bolsas pequeñas, debajo de pan, dentro de sacos, como si fueran pecado. Charo no era la que lanza el primer tomate, era peor. Era la que hace posible que haya tomates que lanzar cuando te lo prohíben. Era la logística clandestina de una fiesta prohibida. Y ahí entendí que los héroes reales casi nunca están en el centro del plano. Están detrás, sosteniendo el plano para que no se caiga. Mi rival, Lucía, nunca iba a contar eso. Era demasiado lento, demasiado humano, demasiado antiviral. Para mí, era oro. Miré el reloj. 6 horas y 43 minutos. Salí de esa casa con un nudo en la garganta y una lista de nombres que parecían inventados. Tony el Roach, Rosario Charo, un tal Vicente al que llamaban el cartero, porque llevaba cosas de un lado a otro. Un músico de banda que, según decían, avisaba con una nota concreta cuando venía la autoridad. Y un dueño de puesto del mercado que, en lugar de denunciar, miraba hacia otro lado. Héroes pequeños, héroes sucios, héroes de esquina. Pero aún faltaba lo más importante, la vida de esos héroes, no la leyenda. ¿Qué les costó? ¿Qué pagaron? Pilar me dio una dirección y un consejo. Si quieres hablar con Charo, no vayas con cámara en la cara. Ve con respeto. Y no le digas héroe, le dará asco. La dirección me llevó a un barrio más tranquilo, donde el sol caía como una manta pesada. Llamé a una puerta y escuché pasos lentos. Me abrió una mujer muy mayor, con la espalda encorvada, pero los ojos afilados. ¿Quién eres?, preguntó sin saludo. Me llamo Marcos. Estoy contando la historia, la de antes. Me miró de arriba a abajo. Luego miró la cámara colgada y frunció el ceño. La historia de antes no cabe en esa cosa, dijo señalando mi cámara. Pero pasa. Entré. La casa era sencilla.
un ventilador, fotos familiares, un mantel con flores, en una repisa, una figurita religiosa, y en un rincón, una caja de plástico cerrada con cinta, como si guardara algo que no quiere respirar. Pilar me habló de usted, dije. La mujer se sentó con un esfuerzo que me dolió mirar. Pilar habla demasiado, respondió. Yo hablo poco. Me dijeron que usted ayudó. La palabra ayudó flotó. Ella la agarró con la mano invisible y la apretó. Yo no ayudé, yo sobreviví, dijo. Y ellos también, eso es todo. Quise preguntarle por Tony, por el apodo, por la foto, por el funeral. Pero Pilar tenía razón. Si yo entraba con épica, la perdía. Así que hice una pregunta simple, fea, de verdad. ¿Qué le costó? Charo me miró como si yo acabara de dejar de ser turista. Me costó el sueño, dijo. Me costó la paz. Me costó tener que elegir entre callar o ver a mi hermano romperse. Se quedó callada un momento. En el silencio, el ventilador sonó como un helicóptero enfermo, igual que en mi pensión. El mundo repetía ruidos como si también tuviera memoria. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó. Que cuando eres joven, crees que la risa te protege. Crees que si te ríes, nadie te puede hacer daño. Y no es verdad. Yo tragué saliva. Una vez, dijo ella, después de una de esas batallas pequeñas, lo siguieron. A Tony. Lo esperaron en una esquina, no para pegarle por tomate, para pegarle por insolente, por hacer que la gente se sintiera libre aunque fuera un minuto. Eso molesta más que una mancha. Me ardieron las palmas de las manos. Quise preguntarle si lo golpearon, cuánto, quién, pero su cara ya me había dado la respuesta sin detalles. Los detalles eran un lujo. ¿Y usted? Pregunté. Charo señaló la caja cerrada con cinta. Ahí guardaba las bolsas, dijo. Entre sábanas, entre comida. A veces venían a mirar. Yo sonreía. Yo era una chica del mercado. ¿Qué iba a esconder una chica del mercado? Pues mira, me dio una risa seca, amarga. Ese era otro twist. La fiesta más idiota del mundo había sido, durante un tiempo, una red clandestina organizada por gente que el poder no sospechaba porque era demasiado normal. Mi reloj vibró. Un mensaje del productor. Faltan 6 horas, no me falles. Charo vio mi pantalla iluminada y me clavó la mirada. ¿Te apuran? Preguntó. Sí. Entonces escucha rápido, chico del reloj, dijo, usando mi frase como si me la devolviera. No creas que esto se sostuvo solo por ganas, se sostuvo por rivalidad. Yo levanté la vista. ¿Rivalidad entre quiénes? Charo apretó los labios, como si saboreara algo viejo. Entre los que querían que la calle fuera de todos y los que querían que la calle fuera de ellos. Tony y los otros, los serios y los dueños. Y también entre el pueblo y los de arriba, los que mandaban. Si no hubiera habido rival, esto se habría apagado. El rival te obliga a volver. Sentí un escalofrío. Era exactamente mi historia con Lucía. Mi rival me obligaba a volver. El pueblo repetía su patrón en mi vida como una maldición. Salí de la casa de Charo con la certeza de que mi guión ya tenía columna vertebral. La tomatina no era solo una batalla de tomates, era una batalla por el derecho a desordenar un rato. Pero todavía me faltaba un cierre para esta parte humana. ¿Cómo pasan de clandestinos a de aquí no se mueve nadie? ¿Cómo se convierte la insistencia en permiso? Pilar me lo dijo con una frase que me pareció una bofetada. Los héroes no ganan por fuerza, ganan por cansancio. El día que por fin aceptaron la fiesta, no fue porque alguien dijera ¡qué bonito! Fue porque el pueblo ya no pensaba dejarlo. Porque el funeral del tomate, las repeticiones, la terquedad, la cantidad de gente, hicieron que prohibirlo fuera más trabajo que regularlo. El sistema, cuando se cansa, se rinde. Y ahí aparece el último héroe que necesitaba, el negociador invisible. El hombre de la cicatriz me llevó a un bar viejo donde un señor de manos temblorosas servía vino. Lo llamaban Vicente el Cartero, aunque ya no repartía cartas, repartía recuerdos. «Este chico quiere saber cómo se pactó», dijo el hombre de la cicatriz. Vicente soltó una carcajada suave. «¿Pacto?», repitió. «Eso suena muy elegante. Fue más bien un dejemos de hacernos daño», me miró. «Tú crees que la fiesta se inventó para divertirse», dijo. «Pero se volvió seria cuando empezaron a lastimarse de verdad. No por el tomate, por lo que venía alrededor. Así que alguien tuvo que poner límites, reglas, tiempos, para que la locura siguiera, sin tragarse a la gente.
Ahí, por fin, vi el puente hacia el presente que vendría después. Reglas como un exoesqueleto para que el monstruo pueda vivir sin matar. Vicente me dio una imagen que me dejó la boca seca. Hubo años en que el suelo parecía jabón y sangre mezclada, dijo. Porque cuando te caes, te abres. Y si te abres en salsa, se ve todo, rojo sobre rojo. Nadie sabía si era tomate o era persona. Esa frase era exactamente lo que yo necesitaba para clavar al espectador. El asco mezclado con fascinación. La confusión visual de ¿esto es divertido o es horrible? Y entonces, cuando ya me iba, Vicente soltó el giro final como quien tira una cerilla al charco. Por cierto, la chica esa, la famosa, la que anda por ahí, dijo señalando con la barbilla hacia la calle. Lucía, ¿no? Su apellido Rivas, ¿seguro? Se me paró el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Vicente se encogió de hombros. Porque Charo se apellidaba Rivas antes de casarse. Y Tony también. Quizá es coincidencia, o quizá la historia se repite más de lo que crees. Sentí que el estómago me caía al suelo. Lucía no estaba solo haciendo contenido, podía estar persiguiendo su propia sangre. Y si eso era cierto, yo no solo tenía una rival, tenía a alguien con derecho emocional sobre esta historia. Alguien que podía usar la herida familiar como combustible para ganar. Miré el reloj. 4 horas y 20 minutos. Si me quedaba paralizado, perdía. Si corría sin cabeza, perdía. Si Lucía publicaba primero, perdía. Yo tenía que convertir todo esto, Tony, Charo, el contrabando, las reglas nacidas del cansancio, el rojo sobre rojo, en una narración que golpeara más fuerte que el plano bonito de un dron. Regresé al centro con la cámara lista y la garganta preparada para contar lo que no se suele contar. Y mientras las calles se llenaban cada vez más, pensé una cosa que me dio miedo. La tomatina, al final, no trataba de tirar tomates. Trataba de lo que haces cuando te dicen que no. Y yo, en ese instante, estaba exactamente en el mismo lugar que aquellos jóvenes de la foto, con el mundo apretándome, con un rival delante y con una decisión que no admite medias tintas. El centro ya no era un centro, era una garganta. La gente se apretaba en las calles como si el pueblo estuviera inhalando a miles de cuerpos para luego escupir los rojos. Camisetas blancas por todas partes, pero ninguna era realmente blanca. Algunas ya tenían manchas viejas, otras tenían nombres escritos con rotulador, otras estaban rotas a propósito para que el sudor no se quedara. Había turistas con cascos de obra, como si fueran a demoler un edificio. Había chavales con gafas de natación que les agrandaban los ojos hasta parecer dibujos animados. Había señoras locales mirando desde los balcones, con una calma cruel, como quien ve a niños correr hacia una tormenta sabiendo que, sí o sí, volverán empapados. Y olía a anticipación, a plástico, a cerveza derramada, a bloqueador solar mezclado con nervios. Yo apreté la cámara contra el pecho como si fuera un salvavidas. 4 horas y 20 minutos. Ese era el tiempo que tenía para grabar, volver a la pensión, editar y enviar algo que no me enterrara. Algo que no pareciera un video más, en un mundo que ya ha visto 1000 veces lo mismo. Gente tirando tomates y riéndose como si el universo se acabara hoy. Pero lo que estaba a punto de pasar aquí no era solo una postal roja. Era una máquina bien aceitada. Un monstruo domesticado con reglas. Y esa, precisamente, era la parte que casi nadie cuenta. ¿Cómo se celebra hoy para que el caos no se convierta en tragedia? Porque sí, la fiesta es idiota, pero también es aterradoramente organizada. Lo primero que notas, si dejas de mirar solo el rojo, es el control. Hay vallas, hay accesos, hay gente revisando entradas, porque hace años el pueblo decidió que esta locura no podía ser infinita. Demasiadas personas, demasiados riesgos, demasiado peso humano en calles que no están hechas para tragarse una marea. La tomatina, hoy, no es ven y ya, es ven, pero dentro de un límite. Como si el desorden necesitara un aforo para no romperle las costillas a nadie. Yo vi a un grupo llegar con esa euforia de «ya estamos aquí», y en la entrada uno de ellos soltó una broma. «¿Y si me niego a pagar porque me peguen con tomates?» Se rieron todos, pero el tipo de seguridad no se rió. Solo señaló una muñeca, pulsera. Y sin pulsera, no entras. No hay heroísmo en la puerta, hay logística. Más adentro, las fachadas estaban cubiertas con lonas. Balcones envueltos como regalos sin cariño. Un par de vecinos colocaban plásticos con cinta adhesiva, y lo hacían con la misma seriedad con la que alguien tapa una ventana antes de un huracán. En un callejón, un hombre barría con resignación.
Ni siquiera había empezado, y ya se barría. Y luego estaban las reglas. No las reglas escritas en un cartel bonito, sino las reglas que el cuerpo aprende a repetir como mantra, porque aquí un error se paga con el suelo, y el suelo está hecho para traicionarte. Aprieta el tomate antes de lanzarlo. Si no lo aplastas, se vuelve piedra blanda, duele. No tires objetos, no rompas camisetas a otros. Cuidado con el suelo, cuando se vuelve salsa, es hielo. Y la más importante, la que todos parecen saber aunque nadie la anuncie con micrófono. Cuando suene el final, se acaba. Aquí, el caos tiene un botón de apagado. Y eso me pareció, de repente, lo más inquietante de todo. Miles de personas entregadas a la locura, obedeciendo a un sonido. Como si el pueblo recordara lo que dijo Vicente. Para que la locura siga, hay que ponerle huesos. La calle principal, en ese momento, era un pasillo estrecho de respiraciones. Los cuerpos pegados, los codos rozando costillas, el calor subiendo desde el suelo como una fiebre. Yo intenté avanzar, pero cada metro era una negociación. Un chico me empujó sin querer. Me pidió perdón en inglés. Una mujer me agarró del brazo para no caerse. Sus dedos estaban secos todavía, pero en su mirada ya había agua, ya había risa. A mi derecha, alguien gritaba, ¡Tomatina!, como si invocara a un dios absurdo. Y entonces lo vi. El palo. Ese poste alto, engrasado, resbaladizo, con un premio arriba. La gente lo mira con esa mezcla de deseo y burla, porque subirlo es ridículo, pero la ridiculez aquí es combustible. Vi a uno intentarlo. Sus manos subían 2 palmos y bajaban 3. La multitud rugía. Cada caída era una carcajada colectiva. Y yo lo grabé, pero no como chiste. Lo grabé como preludio, como ritual de humillación voluntaria antes de la guerra. Porque este pueblo tiene una forma rara de empezar las cosas. Primero te recuerda que eres un cuerpo torpe, y luego te deja convertirte en monstruo. Alguien, por fin, logró acercarse a lo alto. No vi el momento exacto del premio, pero vi la reacción, el grito, el estallido de aplausos, esa sensación de, vale, ahora sí. Un segundo después, el cielo se partió con un sonido seco, un cohete, una señal, y el aire cambió de densidad, como si el oxígeno se hiciera más pesado. Yo miré el reloj, por reflejo. 3 horas y 58 minutos. Los camiones entraron despacio, como bestias cargadas de carne roja. No eran vehículos normales en ese pasillo humano. Eran el centro del universo por un instante. Desde arriba se veían montañas de tomates, una masa roja brillante bajo el sol. Tomates que parecían demasiado maduros, casi blandos de lejos. Tomates que, en otra vida, habrían sido desperdicio. Aquí eran destino. Y la gente no espera a que les caigan, se estira hacia ellos. Manos arriba, brazos como ramas, rostros levantados como en una ceremonia religiosa grotesca. Un hombre en el camión empezó a lanzar los primeros, no con fuerza, más bien como quien alimenta a un estanque de pirañas. Y cuando el primer tomate voló y explotó contra una frente, el sonido fue exactamente el que yo había imaginado, plaf. Pero en vivo, ese plaf tiene algo más. Tiene cuerpo, tiene salpicadura, tiene un pequeño vapor ácido. Y luego, como si alguien hubiera abierto una compuerta, el rojo comenzó a llover desde todas partes. No era un juego que empieza despacio. Era un salto, un cambio de universo. En menos de 20 segundos, la calle dejó de ser calle. Se convirtió en una piscina espesa donde los pies ya no pisan piedra, pisan pulpa. Yo levanté la cámara y narré con la voz más controlada que pude, porque si yo me dejaba llevar, el audio sería solo gritos y respiración rota. Vi caras transformarse. La primera fase es el shock. El tomate en los ojos, en la boca, en las fosas nasales. Una chica tose y se ríe al mismo tiempo, como si su cuerpo no supiera elegir. Un chico se limpia la cara y se queda con una máscara roja perfecta, como un actor de tragedia vegetal. Alguien tropieza y 4 manos lo levantan sin preguntar. La segunda fase es la liberación. La gente ya no se preocupa por cómo se ve, porque aquí nadie se ve bien. Aquí o te rindes o sufres. Y la tercera fase es la que da miedo, cuando la multitud encuentra ritmo y se convierte en una sola criatura. Un tomate vuela, luego otro, luego 10. El aire se llena de proyectiles blandos. No ves venir algunos, solo sientes el impacto húmedo y el estallido en tu piel. El sonido es constante, como si miles de manos estuvieran aplaudiendo en una sopa. Y el suelo. El suelo es un enemigo silencioso.
Lo entiendes cuando intentas dar un paso y tu pie no encuentra fricción. La pulpa hace de jabón. Te vas hacia atrás, te vas hacia adelante, y cada caída es peligrosa porque hay demasiado cuerpo alrededor. Yo estuve a punto de caer 2 veces en un minuto. La primera, un empujón involuntario. Una ola humana me desplazó. La cámara casi se me va. Sentí una mano agarrarme del cinturón. ¡Ojo!, me gritó alguien. La segunda, peor. Pisé una piel de tomate y el mundo se inclinó. Vi el cielo girar. En ese instante, entendí la frase del señor del café. Aquí no se camina, aquí se flota. Flotar, en salsa, asqueroso. Y maldito sea, emocionante. En mitad del caos, vi a Lucía. No fue un «la encontré». Fue más bien que su presencia era imposible de ignorar. Estaba sobre una pequeña estructura, elevada, con su cámara principal protegida, un dron zumbando por arriba como un insecto caro. Tenía un impermeable transparente que le hacía parecer una cirujana del desastre, y estaba sonriendo. Sonriendo como alguien que ya ganó. Yo levanté mi cámara hacia ella por un segundo, y ella me miró directamente. Me señaló el reloj de su muñeca, teatral, como diciendo, «Se te acaba el tiempo». Luego hizo algo que me dejó helado. Sacó un tomate, lo aplastó con elegancia y lo lanzó hacia mí. No con fuerza, con precisión. El tomate me golpeó en el pecho y explotó. Sentí la pulpa caliente deslizarse por la camiseta. Y por una fracción de segundo, tuve ganas de tirarle la cámara, pero me contuve. Porque ese fue su mensaje, convertir nuestra rivalidad en espectáculo. Yo no iba a darle ese regalo. En cambio, hice lo que ella no estaba haciendo. Bajé la cámara al nivel de la calle, al nivel donde el tomate no es solo rojo bonito, sino una guerra íntima entre piel y pulpa. Grabé manos temblando al aplastar tomates como si fueran corazones. Grabé una pareja abrazándose y riéndose con la cara irreconocible. Grabé a un hombre llorar de risa mientras se limpiaba las gafas empañadas. Grabé pies descalzos buscando equilibrio. Grabé una rodilla raspada y alguien ayudando a vendarla con un pañuelo. Y narré lo que nadie quiere decir porque rompe la fantasía. Que aquí hay un punto donde no sabes si el rojo es solo tomate. Porque cuando una ceja se abre, el rojo humano se mezcla con el rojo vegetal, y nadie lo distingue. Eso, dicho en voz baja, hace que el espectador se incline hacia la pantalla. Eso era mi ventaja, no embellecerlo, contarlo con verdad. La batalla, aunque parezca eterna, tiene un límite brutalmente corto, alrededor de 1 hora. 1 hora donde el cuerpo vive en un mundo sin futuro. Solo impacto, risa, empujón, ruido, pulpa. Yo miraba el cielo buscando el segundo cohete como quien espera un indulto. Mis tarjetas ya iban llenas. Mi garganta estaba seca por hablar y por respirar ácido de tomate. Mis ojos picaban. En la boca tenía semillas. El final llegó como un latigazo. Otro cohete. Otro sonido seco. Y lo que pasó después fue lo más sorprendente de todo. No fue lento. No fue gradual. Fue obediencia inmediata. Como si alguien hubiera apagado un motor gigantesco. De pronto, la misma gente que hace 5 segundos lanzaba tomates como si fueran bombas blandas, bajó los brazos. Hubo un par de lanzamientos tardíos, sí, pero enseguida la presión social los mató. Miradas, gestos, un «ya», dicho con autoridad colectiva. Y ahí se ve la verdadera esencia de la tomatina moderna. Caos con contrato. El monstruo se sienta cuando le dicen, y eso no lo hace menos monstruo, lo hace más inquietante. Después del final, el pueblo muestra su segunda cara, la de la limpieza como ritual. Aparecen mangueras, aparecen camiones de agua, aparecen chorros que golpean paredes, suelos, cuerpos. La gente se acerca a los chorros como si fueran cascadas sagradas. Se lavan los ojos, se lavan la boca, se lavan la risa. Los balcones disparan agua hacia abajo. Vecinos que hace 1 hora miraban con calma cruel, ahora ayudan a limpiar, como si dijeran, ya os hemos dejado jugar, ahora devolvednos el pueblo. Vi a un niño, demasiado joven para estar en la guerra, que esperaba a su padre al borde, con una botella. Cuando el padre salió rojo, el niño lo miró como si acabara de ver un monstruo. Luego se rió. El padre lo abrazó con cuidado, intentando no mancharlo, como si todavía existiera una frontera entre el juego y la vida normal. Pero esa frontera, en Buñol, es fina. El suelo empieza a recuperar su textura. Las piedras vuelven a aparecer bajo la pulpa. La ciudad, poco a poco, se quita la máscara roja. Y sin embargo, el olor se queda.
Ese dulce ácido que se mete en la nariz y te acompaña horas, como si te hubieran tatuado el festival por dentro. Ahí grabé mi plano favorito del día, una calle que vuelve a ser calle, pero con pequeñas semillas pegadas en las grietas, como si el pueblo guardara recuerdos microscópicos. Yo corrí. Corrí en el sentido literal, patinando más que corriendo. Porque mi guerra real no había terminado con el cohete. Mi guerra era el montaje. Volví a la pensión con el cuerpo pegajoso y la mente en llamas. Dejé la cámara sobre la cama, abrí el portátil, conecté tarjetas, empecé a descargar. Mis dedos resbalaban en el teclado porque todavía tenía tomate bajo las uñas. Miré el reloj. 2 horas y 12 minutos. El productor no iba a perdonarme una exportación lenta. Lucía no iba a esperar a que yo respirara. El algoritmo no tiene compasión. Empecé a editar con una frialdad que me dio miedo. Cortes rápidos de la batalla, sí, pero intercalados con lo que yo había conseguido. La organización, la obediencia al cohete, la limpieza como segunda ceremonia. Y por debajo, como un fantasma, las voces. Tony, el Roch, Charo, el funeral, la rivalidad antigua. No lo conté como clase de historia, lo conté como amenaza. Esto empezó con un empujón, y hoy lo controlan con cohetes. Pero el corazón sigue siendo el mismo. En mitad del montaje, recibí una notificación. Lucía había publicado. Un avance, 15 segundos. Dron sobre la masa roja. Música épica. Ella riéndose a cámara. ¡La fiesta más loca del mundo! Lo que el mundo espera. Sentí la tentación de rendirme, pero entonces me llegó un mensaje privado de un número desconocido. Soy Lucía, baja al portal. 5 minutos. Mi corazón dio un salto feo. Bajé. Ella estaba ahí, limpia ya, con el pelo húmedo, sin impermeable, sin sonrisa de cuchillo. Por primera vez, parecía humana. Cansada, un poco triste. Y eso me asustó más que su arrogancia. ¿Vicente habló?, preguntó. Yo no respondí. Ella respiró hondo. Mi abuela era Rosario Rivas, dijo, casi escupiendo las palabras. Charo. No lo supe hasta hace 2 años. Mi familia siempre lo escondió. Y cuando lo descubrí, me volví loca. Vine aquí para entender por qué mi apellido estaba pegado a esta locura. La miré, sin saber si creerle. Pero en sus ojos no había acting. Había algo peor. Vergüenza. Entonces, todo esto... empecé. No, me cortó. No hice el video por mi abuela. Lo hice por ganar. Pero cuando te vi hablando con ellos... me dio rabia, porque tú estabas tocando algo real, y yo estaba haciéndolo fácil. Se me quedó mirando, y por un segundo el ruido del festival parecía lejano, como si estuviéramos en otro pueblo. ¿Sabes qué es lo asqueroso?, dijo. Que esto me importa, y me da miedo que me importe. Yo podría haberle soltado una frase triunfal. Podría haberle dicho, pues te jodes. Podría haber convertido su confesión en munición. Pero la tomatina me había enseñado algo raro. Cuando todos están cubiertos de rojo, el ego se ve ridículo. Yo también tengo miedo, le dije, de desaparecer. Lucía asintió, como si por fin habláramos el mismo idioma. Y entonces llegó el twist que no esperaba de ella. Tu historia es mejor, dijo. Y si la publicas bien, te va a salvar. Pero no tienes tiempo. Te faltan... ¿cuánto? ¿2 horas? Menos, respondí. Lucía sacó una tarjeta de memoria de su bolsillo. Tengo audio limpio del cohete, del ambiente, de planos que tú no tienes. Úsalo. Me quedé helado. ¿Por qué harías eso? Porque si mi abuela fue parte de esto, entonces esta historia no merece ser solo un anuncio con música épica, dijo. Y porque, aunque me dé asco admitirlo, me cansé de ganar así. Me puso la tarjeta en la mano. No me agradezcas. Solo no me uses como villana barata en tu narración. No soy eso. Soy... esto. Se señaló el pecho, como si ahí estuviera el tomate que no se quita con agua. Y se fue. Yo me quedé con la tarjeta en la mano, sintiendo que el mundo se acababa de girar medio grado. Un giro pequeño, suficiente para cambiarlo todo. Subí corriendo, importé su audio, lo coloqué debajo de mis imágenes, y de pronto el video respiró. El cohete sonó como un disparo en un pecho. La multitud rugió como un animal. El final cayó como un telón. En el último minuto del montaje, tomé una decisión. No cerrar con «¡qué divertido!» ni con «¡qué loco!»,
sino con una imagen que duele por lo simple. Puse el plano de la calle limpiándose, semillas en las grietas, un vecino mirando el suelo, un niño esperando con la botella, y mi voz diciendo casi en susurro: Un día fue pelea, un día fue prohibición, un día fue funeral. Hoy es una hora de rojo con reglas y cohetes, pero lo que se celebra aquí no es el tomate, es el derecho a ensuciar el mundo sin romperlo, a reírse del orden, y luego devolverlo. Miré el reloj, 11 minutos. Exporté como si me persiguiera un incendio. El ventilador de la pensión sonaba como un helicóptero enfermo, exactamente igual que la primera noche. El mundo cerraba un círculo. Subí el archivo. La barra avanzaba lenta, cruel. En el 87% pensé que iba a fallar. En el 93% sentí náuseas. En el 99% me quedé sin respiración. Enviado. Me apoyé contra la pared y me dejé caer al suelo. No había triunfo cinematográfico, solo cansancio. Un minuto después llegó la respuesta del productor. Esto sí, esto es distinto. Descansa. Yo cerré los ojos, todavía oliendo a tomate, todavía con semillas en la boca, y entendí el contraste del principio. Sí, la tomatina es un festival idiota, lo es. Pero también es un espejo. Te muestra lo fácil que es perder la dignidad, y lo difícil que es recuperar el control sin matar la risa. Te enseña que el caos puede ser una tradición y una disciplina al mismo tiempo, que una ciudad puede convertirse en papilla roja y aún así, levantarse, limpiarse, seguir. Y que a veces tu rival no es quien te destruye, a veces tu rival es quien te obliga a contar la verdad mejor de lo que habrías contado solo.